Hola, soy la doctora Virginia Vera Leiva, jefa del Departamento de Calidad Nacional INSABI. Pertenezco a la Dirección de Programas Médicos Prioritarios INSABI. El tema que les voy a impartir hoy es calidad en la atención con enfoque en el primer nivel. El objetivo de esta presentación es impulsar el logro de los atributos de la calidad en los profesionales de la salud INSABI que van a trabajar en los centros de salud. Bueno, a fin de que ofrezcan a la persona, a la familia y a la comunidad una atención integral basada en la mejora continua de la calidad y seguridad en la atención. ¿Qué es calidad? Vamos a utilizar el concepto de la OMS. En la literatura existen varias definiciones. Aquí es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos para conseguir una atención óptima. Por supuesto, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del nivel de atención que nos encontramos y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo y la máxima satisfacción de nuestro paciente en cada uno de los procesos. Atributos de la calidad son 7. El primero, centrada en la persona. Este atributo establece una relación entre los profesionales de la salud, la persona y sus familias. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un paciente ya diabético, pues vamos a educar a este paciente, vamos a comprometer también a la familia, que todos participemos, trabajemos en equipo por la salud de este paciente y vamos a lograr mejores resultados. Anteriormente se trataban puros enfermos y únicamente se le daba el tratamiento. Ahora no, ahora tenemos que hacer que este paciente haga cambios de estilo de vida en compañía de sus familiares. Equitativa. Este atributo es la atención que se va a otorgar a toda la población sin ningún tipo de distinción de raza, de sexo, de preferencia sexual, de lenguaje, de área geográfica. Vamos a poner un ejemplo también de esto. Si tenemos un paciente, nos llega a nuestro centro de salud y es de otra comunidad, pero ya llegó y requiere un servicio, por ejemplo, requiere planificación familiar, no sabemos por qué llegó a nuestra unidad. Entonces debemos atenderlo, debemos de ofrecerle los servicios y por supuesto educarlo, si es necesario hacer la referencia a la unidad que pertenece. Oportuna. Evitar los retrasos en la atención que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por ejemplo, hacemos un tamizaje ya sea para cáncer cervicuterino o cáncer mamario, y detectamos clínicamente o a través del tamizaje sospecha de cáncer, tenemos que hacer la referencia de manera oportuna a las redes de servicio que tenemos, al hospital general que tengamos o a un centro de cancerología, a una clínica de displasias, para evitar que esa persona pierda su salud o inclusive puede perder hasta la vida. Integrada. Bueno, aquí este atributo es muy relevante porque se va a dar la atención a la persona y a la familia a lo largo de su vida e inclusive antes de nacer. ¿Cómo es esto? Cuando damos un control prenatal, de ahí el niño, la persona es recién nacida, le damos su atención del niño de crecimiento y desarrollo, después lo atendemos como adolescente, después atendemos como adulto y después como anciano. E inclusive marca los cuidados paliativos, si tenemos que darles cuidados paliativos al paciente y rehabilitación. Eficiente y eficaz. ¿Por qué reunimos estos dos atributos aquí? Bueno, eficiente cuando brindamos una atención con el mínimo de los recursos, cuando alcanzamos los mejores resultados en el paciente. Y eficaz cuando se alcanza el objetivo y produce el efecto deseado. Vamos a poner un ejemplo también. Si continuamos con el caso de un paciente con diabetes, si nosotros hacemos que cambie su estilo de vida, pues vamos a ser eficaces, ¿no? Porque vamos a controlar la diabetes mellitus, ¿sí?
y no va a requerir a lo mejor tanto tratamiento. Con las complicaciones de la diabetes mellitus, pues tenemos que agregar, aparte de su medicamento de base, tenemos que agregar otros medicamentos para el control de problemas que son secundarios a la diabetes mellitus. Entonces, si logramos el control y llevamos con un tratamiento adecuado, entonces logramos ser eficaces. Y podemos conjuntar los dos. Somos eficientes porque logramos un buen resultado y eficaces porque logramos el objetivo deseado, que es tener un paciente controlado de la diabetes mellitus. Efectiva. No podemos hacer medicina basada en la experiencia. Tenemos que consultar las guías de práctica clínica. Es muy importante consultar cada una de ellas. Existen varias guías de práctica clínica que ustedes con facilidad pueden consultar en la página de Cenetec, las pueden imprimir, las pueden entender en su celular, inclusive con esos celulares que tenemos en la actualidad, pueden bajar la aplicación también de las guías de práctica clínica y ustedes verlas. Bueno, el último atributo de la calidad, atención segura. Vamos a detenernos un poquito aquí para que comprendamos lo que sigue. ¿Qué es una cuasifalla? ¿Sí? ¿Qué es un evento adverso y qué es un evento centinela? Una cuasifalla es cuando hacemos un procedimiento y no llega a tocar el paciente. Por ejemplo, si un médico indica la aplicación de una vacuna a un menor de edad y la enfermera antes, por supuesto, checa los 5 correctos y detecta que no es la vacuna correcta, entonces casi falla, casi se la aplica al paciente. A eso se le denomina cuasi falla. Evento adverso. Bueno, aquí, si seguimos el mismo caso, se le aplica la vacuna al paciente incorrecta, entonces llega al paciente y le causa daño. Este daño puede ser desde leve a moderado. Tocó al paciente, ¿sí? Entonces ya hay un evento adverso. Evento centinela. Seguimos el mismo caso. Llega al paciente y le causa pérdida de un órgano, función o inclusive la muerte. Se le aplicó la vacuna al paciente. Le causó un daño. Pudo haberle causado un shock anafiláctico, una insuficiencia renal, etc., etc., y lo peor aún, ¿sí? La muerte. A eso se le llama un evento centinela. Bueno, ya vimos que es una cuasifalla, ya vimos que es un evento adverso, ya vimos que es un evento centinela. Ahora vamos qué es la atención segura para comprender lo que sigue. La atención segura es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufran los pacientes durante la prestación del servicio. Para ello, se emitió el 8 de noviembre del 2017 las 8 acciones para la seguridad del paciente. Ustedes pueden consultarlas. Aquí está el link para que ustedes consulten estas acciones y las lean cada una de ellas. Primero, identificación del paciente. Bueno, pareciera muy obvio, ¿no? Que tenemos que identificar al paciente, pero no es así. Hay en la literatura muchos eventos adversos secundarios a confusiones de los pacientes debido a la identificación. Bueno, aquí el objetivo de esta acción esencial es mejorar la precisión de la identificación del paciente y lo vamos a hacer con 2 identificadores, el nombre completo, la fecha de nacimiento. Esto es para evitar errores y dar más seguridad en los procedimientos. Entonces, antes de cada procedimiento debemos identificar a nuestro paciente con estos 2 identificadores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que nos llega un paciente con picadura de alacrán y lo tenemos que dejar en observación unas horas. Pues le vamos a poner una etiqueta donde vaya el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo, la edad, alergias y riesgo de caídas.
Si atendemos a una persona que de un parto, pues también le vamos a poner el mismo identificador y más aparte sus brazaletitos. Vamos con el siguiente acción, la comunicación efectiva. ¿Sí? Bueno, aquí es mejorar la comunicación entre el personal de salud, las personas y las familias a fin de obtener una información correcta, oportuna y completa. Esto se tiene que hacer durante todo el proceso de atención para así reducir los riesgos y disminuir, por supuesto, si existe una cuasi-falla, un evento adverso, disminuir todo esto y obtener una mejor atención segura de nuestro paciente. Para ello vamos a utilizar este protocolo que es E, L, C y T. ¿Qué es la primera E? Significa cuando el emisor emite una orden verbal, ¿sí? El receptor escucha con atención cuál fue la orden verbal. La otra E significa que va a escribir esta orden en una bitácora, ¿sí? Y la L significa que el receptor va a repetir la orden al emisor, ¿sí? Y la otra C significa que el emisor la va a corroborar. Y la T, que es lo último, es transcribir, ¿sí? El receptor va a transcribir al expediente clínico. Y por supuesto que el emisor también la tiene que escribir en el expediente clínico. Por poner un ejemplo, si seguimos con el caso de la picadura de alacrán, ¿sí? Y yo soy la doctora que va a emitir la orden una orden verbal a una enfermera. Como es una urgencia, pues tengo que atender, tengo que dar una atención oportuna. Entonces le digo que tiene que aplicar un suero antialacrán, dosis única, vía intravenosa y dejar al paciente en observación. Entonces, el receptor escucha con atención la indicación, la va a escribir en la bitácora, va a escribir el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la edad, el diagnóstico, aplicar una ámpula de suero antialacrán, dosis única, vía intravenosa, ¿sí? Entonces ahí escuchó, escribió y le lee al emisor la indicación verbal, ¿sí? Y de esta manera el emisor corrobora que la indicación verbal sea la correcta. Posteriormente, pues tienen que escribir todo esto en el expediente clínico. Seguridad en el proceso de medicación. Aquí, cuando tenemos pacientes que su tratamiento son medicamentos, ¿sí? Es fundamental tener mucho cuidado y manejo de ellos para así garantizar la seguridad del paciente. Vamos a ver 5 puntos muy importantes relacionados al proceso de medicación. El almacenamiento de los medicamentos. Los medicamentos los debemos de tener en una zona segura, donde únicamente entre el personal autorizado al área de medicamentos. Tenemos que tenerlos, utilizar el sistema PEPS. ¿Qué es esto? Primeras entradas, primeras salidas, es decir, primero deben salir los que están próximos a caducar e ir dejando el resto, ¿sí? Para que podamos utilizar todo el medicamento y no tengamos merma de ellos. Entonces también tenemos que clasificarlos, ¿sí? Los medicamentos que son de alto riesgo tenemos que etiquetarlos, los electrolitos, las insulinas, etc., etc. Asimismo, si tenemos un refrigerador donde guardemos que sea de uso farmacéutico únicamente, vamos a tener exclusivamente medicamentos. Tenemos el de vacunación, a veces encontramos cosas que no deben estar ahí. O sea, debe ser únicamente utilizado para el biológico. No debemos de colocar comida, refrescos, otro tipo de cosas. Sí, vamos con el otro, la prescripción de la receta. Aquí la receta debe tener características especiales para que cumpla, ¿sí? Y dé seguridad. La receta debe de tener la identificación de la unidad de salud, la fecha en que se emite la receta,
el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo, la edad del paciente. Ahora, relacionado a la prescripción del medicamento, debe de tener el nombre genérico del medicamento, la dosis, la presentación, la periodicidad con que se va a tomar el medicamento el paciente y el tiempo. Y las indicaciones precisas para este tipo de medicamento X que ustedes vayan a indicar. Entonces, de esa manera haríamos una prescripción segura. La transcripción, acabamos de decir de las órdenes verbales, o sea, si se da una verbal, la enfermera o la persona que recibe la orden tiene que transcribir en el expediente clínico, así como tal lo indica el médico, ¿sí? En la dispensación, cuando vamos a dispensar un medicamento, lleva la receta el paciente, tenemos que verificar que sea el medicamento correcto, porque hay medicamentos que se parecen, las cajitas son similares, o hay medicamentos que suenan igual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de darle el medicamento correcto, ¿sí? Las tabletas o el jarabe, la presentación que sea correcta. La administración. Cuando se va a administrar un medicamento, tenemos que hacer los 5 correctos, ¿sí? El paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la presentación correcta, el horario correcto. Seguridad en los procedimientos. Bueno, aquí tenemos que reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas, ¿sí? Nacional e internacionalmente, para reducir los eventos adversos, evitar la presencia de eventos centinelas, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si colocamos un dispositivo intrauterino, tenemos que explicar el procedimiento al paciente. Tenemos que obtener su consentimiento válidamente informado. Tiene que firmar la persona que va a colocar el dispositivo y tiene que firmar el paciente. Si es un paciente que no sabe firmar, puede poner su huella, es válido, pero al lado tiene que firmar una persona que sí sepa leer y escribir, ¿sí? Como testigo. Es de la única manera que la ley permite que una persona que no sepa leer y escribir pueda poner su huella, ¿sí? Verificar que sea el paciente correcto a quien le voy a colocar el dispositivo, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Que el DIU también sea el correcto que le voy a aplicar. Verificamos la fecha de caducidad, ¿no? Dependiendo del paciente le voy a colocar los tipos de dispositivos que hay para planificación familiar, como es este caso. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, aquí es reducir a través de la implementación de un programa integral de higiene de mano las infecciones asociadas a la atención en salud. Y vamos a ver 5 puntos muy relevantes. Primero, tienen que implementar un programa de capacitación continua, ¿sí? Cada 6 meses ustedes tienen que estar capacitando a todo el personal, ¿sí? Entonces, es el personal de salud, llámese médico, enfermeras, trabajadoras sociales, químicos, personal de limpieza, personal de vigilancia si tuvieran, y también en este programa de capacitación también tienen que incluir, ¿sí? Cómo van a capacitar a las personas que van a solicitar atención a su unidad de salud, a las familias y a los visitantes, ¿sí? Entonces, para que sea este programa completo. Asegurar la calidad del agua. Si en su comunidad tienen pozos, hay que verificar que esta agua pues esté clorando de acuerdo a la normatividad, ¿sí? Entonces tenemos que tener la seguridad que a nuestra unidad de salud y por supuesto a la población tiene agua segura, ¿sí? Establecer un programa integral de higiene de manos específico aquí para el personal de salud. ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Sí? Los 5 momentos. Recordemos, los 2 primeros momentos son para proteger al paciente y los otros 3, ¿sí? Son para proteger al personal de salud. Entonces, tenemos 2 técnicas para hacernos higiene de manos.
y lavado con agua y jabón que dura de 40 a 60 segundos, ¿sí? O si no tenemos un lavabo cerca, podemos hacer la desinfección por fricción con alcohol al 70%, que es de 20 a 30 segundos. Y otra de las características de reducción de esta acción es también que ustedes tengan sus uñas cortas. Todo el personal no deben de tener barniz, no deben de tener acrílicos, no deben usar relojes y pulseras. Reducción del riesgo del daño al paciente por causa de caídas. Recordemos al pacientito que vengo diciendo que de la picadura de alacrán. Si lo tenemos ya en una camita, ¿sí? Con todo lo que ya hemos dicho, imaginemos a este mismo paciente, pues tenemos que ver que este paciente no tenga un riesgo de caídas y tenemos que aplicar una escala del riesgo de caídas, ¿sí? Dependiendo de las patologías pueden tener riesgo de caídas o los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Entonces tenemos que también este procedimiento también de la escala de riesgo de caídas. Registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. Bueno, como ahora ya saben qué es un evento centinela, que es un evento adverso y que es una cuasifalla, tienen que identificar durante todo el proceso de atención que le damos a las personas que acuden a la unidad de salud. Si detectamos una cuasifalla, la tenemos que registrar. Después se reúne todo el equipo de salud y vemos qué pasó. Recordemos el caso que le decía de la vacuna, ¿sí? Entonces, se reúne el equipo y analizan por qué ocurrió esa cuasifalla. Y no digamos por qué puede ocurrir un evento adverso, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que registrar. Es muy relevante que hagan esto. La cultura y seguridad del paciente. Bueno, todo esto tienen que saber. Todas estas acciones, esa es la cultura y seguridad del paciente. Vamos a ir a sus unidades a hacerles un cuestionario, ¿sí? Aplicar qué tanto han implementado las acciones de seguridad del paciente. Tienen que tener todas identificadas. Tiene que haber registro y análisis de eventos adversos. Tenemos que encontrar la identificación del paciente. Tenemos que encontrar la comunicación efectiva y cada una de ellas. La normatividad. Tenemos que aplicar todas las normas vigentes que tenemos en el sector salud. Las normas se aplican tanto para el sector público y privado. Aquí pongo unas 3. Son muchas normas, ¿sí? Ustedes tienen que tomarse la tarea de leer cada una de ellas. Por ejemplo, la norma del expediente clínico, ¿sí? Esta norma tenemos el análisis del apego que tienen a la norma en el estado de Guerrero, y es un apego del 50%. Entonces se necesita reforzar, ¿sí?, la aplicación de esta norma. La norma 05 que establece los requisitos mínimos de infraestructura. Vamos a poner un ejemplo. Si tienen ustedes su glucómetro, su baumanómetro, pues su báscula, pues tienen que corroborar de acuerdo como marca la norma, hacer corroborar que esté calibrado para que no tengamos errores en nuestros pacientes, en los procedimientos que le hagamos a los pacientes. En la norma 087, ¿cómo vamos a clasificar los residuos peligrosos biológicos infecciosos? ¿Sí? Tenemos que saber todo este proceso, entonces hay que leer esta norma también. Por último, el trato digno. Tratemos a las personas de la mejor manera, ¿sí? Si llegan a nosotros es porque necesitan algo de nosotros, ya sea una promoción a la salud o porque estén enfermos, ¿sí?, porque tengan algún problema y quieren externárnoslos a nosotros. Escuchémoslos. Si llegó tarde, atendámoslos, ¿sí? Entonces, nosotros como personal de INSABI tenemos la responsabilidad como servidores públicos otorgar un trato digno, con respeto a sus convicciones personales, morales, ¿sí?, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales de género, de pudor y a su intimidad. Y se debe hacer extensivo a los familiares y a la comunidad. Bueno, muchas gracias.
Aquí les dejo los contactos. La doctora Yasmín Laurín Nazar, directora de programas médicos, está su correo. Sí. Está la doctora Marcela Astri Malpica y Martínez, la subdirectora de operaciones del modelo de calidad y seguridad, y su servidora, la doctora Virginia Vera Leiva, jefa del Departamento de Instrumentos Normativos para la Calidad. Dejo los correos por si tienen alguna duda, pues estamos para servirles. Gracias.